Es martes y es tiempo de analizar el comportamiento de los candidatos en las redes sociales. Y para eso le doy la bienvenida en el estudio a Javier Murillo. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Kiren. Pues ahora de este lado, vamos a ver qué pasó en el debate. Sucedió un fenómeno muy particular, que es que la audiencia en medios tradicionales, esto es en televisión, aumentó, aunque la audiencia en redes sociales disminuyó contra el debate anterior. Todo esto, ¿por qué fue? Precisamente por el partido de fútbol de la final. Cuando te refieres a que aumentó en los medios tradicionales, digamos radio y televisión, ¿lo que disminuyó en redes sociales fue la interacción o fue ver el debate vía redes sociales? Las dos. De hecho, ahora vamos a ver unas gráficas que traigo listas para que veamos cómo se movió. Bueno, primero, 1.8 millones de usuarios enviaron 2.3 millones de mensajes. En el debate pasado fueron más de 3.5 millones. Llegamos a 215 millones de usuarios en todo el planeta. Quiero decir que fue tendencia mundial. O sea, aunque disminuyó, siguió siendo tendencia mundial y estuvo en primer lugar en el planeta. Estábamos todos tuiteando. Estábamos todos tuiteando, pero menos que la vez anterior. Ahora, si vemos la siguiente gráfica, donde hago una comparativa de quién se llevó la información y la nota del primer debate al segundo, aquí vemos que aumenta la información sobre en el un debate. 62%. La información general, no general, de manera específica. Exactamente, no de manera específica hacia alguno de los candidatos. El que más se lleva es Mid. En la vez pasada se había llevado más Andrés Manuel López Obrador. El 13% se lo lleva en esta ocasión AMLO. Están muy parecidos. Y el 8% Anaya y solo el 3% el Bronco. Ahora, si analizamos los positivos y los negativos, que los vemos en la siguiente gráfica, vemos ahí como el que más negativo se lleva es Anaya. Vean ahí como Anaya es el que más negativo se lleva. Y el que más positivo se lleva también es Anaya. ¿Puedes detectar a qué se deben estos negativos y estos positivos? ¿Hay algún momento específico? Sí, sobre todo a los ataques que se hacían entre ellos. Los negativos de los candidatos aumentan o disminuyen o aumentan sus positivos cuando entran ellos a hablar o cuando los atacan. Específicamente, en el caso de Anaya, cuando le dice canallín Andrés Manuel López Obrador, ahí empiezan a aumentar sus negativos. ¿Los negativos de Anaya? Los negativos de Anaya. ¿Y los de Andrés Manuel cómo se mantienen? Los de Andrés Manuel no se mueven, pero por ejemplo en el caso de Mid, sus negativos aumentan cuando le hablan de que Trump vino a México y lo trajo el PRI y lo trajo el gobierno. Entonces, veamos, ahí podemos ver, por ejemplo, al Bronco ya ni lo pelaron. No, bueno, es que es un escándalo, ¿no? O sea, 8% de positivos. Exactamente, 8% de positivos y vean los negativos. Están muy altos sus negativos contra sus positivos. Ahora, en la última gráfica es donde vamos a ver, si me pasan a la siguiente, 33% menos de personas viendo en general los temas relacionados con el debate, 38% menos de personas viéndolo en Facebook, ahí sí directamente en la plataforma, 50% menos de reproducciones en YouTube. Ahora, la televisión aumenta. Esto sí es muy interesante porque la gente, después del partido, se quedó viendo en la televisión y ya no interactuó tanto en redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que la audiencia cambia. La audiencia fue más grande y la millennial se quedó en otras cosas. O sea, ya no fue a las redes sociales o se quedó en la televisión, pero no interactuó por redes sociales con los candidatos. Recuérdanos cuál fue el número global, Javier. 215 millones de personas. A ver, nada más para ponerlo en contexto. En México hay aproximadamente 80 millones de cuentas de todas las redes sociales. La que más tiene es Facebook. Pero en el mundo, sobre todo en el mundo de habla hispana, sur de los Estados Unidos, España en algunos casos, porque fue tendencia mundial. Pero espérame, esto quiere decir entonces que el debate generó ruido. Gente conectada en México como para ver el debate y marcar más de 80 millones. Y simultánea en Twitter y en Facebook, y que esos 215 no se refieren a 215 millones de personas efectivas, sino de cuentas, y hay gente que tiene Facebook, solo Facebook no lo ve en YouTube, por dar un ejemplo, pero la gente que tiene Twitter también lo ve en Twitter y en Facebook.
Ahora, nosotros no contabilizamos más que a la persona viendo. Esto en realidad lo que quiere decir es que sí hubo mucha gente conectada en el sur de los Estados Unidos, porque se ve incluso en la gráfica. Ayer presentó Víctor Hugo Michel una gente en Estados Unidos, pero también en España y en Latinoamérica. Mira nada más. Muy interesante, Javier. Gracias. Pues nos vemos la estamos próxima viendo semana. por acá el próximo martes.